Un saludo a todos a este video de perspectivas económicas correspondiente a la semana entre el 17 y 22 de octubre del 2016. Soy Osman Gordillo y las dos imágenes de esta semana se enfocan en un par de eventos que a nuestro juicio son los más importantes en la actualidad. Como primera medida, las elecciones en Estados Unidos se acercan, son el 8 de noviembre y por el momento, según las encuestas, la candidata democrática aumenta su ventaja. Esto sería un evento positivo para el mercado. Nuestro segundo evento de esta semana se enfoca en la reunión del Banco Central Europeo y a nuestro juicio, podría ser, junto a la reforma tributaria en Colombia, el evento más importante de los próximos días. Precisamente porque se está definiendo si va a continuar la ayuda de este banco al mercado a través de los programas de liquidez que está entregando. La agenda, como es usual en este tipo de presentaciones, va a seguir algunas consideraciones desde el punto de vista geográfico. Para iniciar, como nuestro primer tema de este video, vamos a analizar los Estados Unidos, donde mencionaremos como primera medida las minutas que se conocieron la semana pasada, algunas declaraciones de los gobernadores de la Reserva Federal y finalmente algunas consideraciones que nos parecen importantes en el tema de las elecciones de los Estados Unidos. De ahí vamos a analizar el petróleo, vamos a mirar qué fue lo que pasó en septiembre desde el punto de vista de la producción de la OPEP y vamos a actualizar los niveles que nos parecen más importantes para el WTI. Y finalmente, como tercer tema para esta semana, vamos, como ustedes se lo imaginarán, a ver el tema de Europa. Como primera medida vamos a ver los riesgos más importantes de esa región, de esa parte del mundo y por otro lado vamos a analizar lo que puede pasar en la reunión que se va a llevar a cabo en esta semana y me refiero a la reunión del Banco Central Europeo. Bueno, sin más preámbulo, entonces iniciemos con nuestro primer tema que se enfoca en el tema de los Estados Unidos. Y acá me gustaría, como les había mencionado, analizar tres aspectos. El primero de ellos básicamente está enfocado en las elecciones. Entonces, fíjense ustedes, a partir de los a partir de los anteriores debates, recordemos que llevamos dos debates, la candidata demócrata, digamos que ha aumentado su ventaja. Básicamente lo que se ve acá es que a partir del primer debate estaban los dos candidatos relativamente pues empatados y una vez comienza el primero y el segundo debate, la ventaja básicamente se amplía. Actualmente la candidata demócrata tiene 48% y el candidato republicano tiene alrededor del 41%. Si bien la diferencia, por decirlo de alguna forma, es bien, digamos, reducida, esta diferencia se ha aumentado en las últimas semanas. Y este escenario básicamente sería beneficioso para los mercados, porque como ustedes se imaginan, la candidata demócrata pues es mejor vista en general por los mercados de capitales. En tema de lo que viene, es bien importante tener en cuenta que queda un debate de los tres. El tercer debate, pues, como lo acabo de decir, sería el último y sería el día 19 de octubre, que sería el día miércoles. Y el siguiente evento sería, pues, precisamente las elecciones, un martes, el 8 de noviembre. Entonces, la gran conclusión de lo que ha pasado en las elecciones en las últimas semanas es que parece que el riesgo para los mercados que el candidato republicano Donald Trump quede de presidente, pues se comienza a desvanecer. Ahora, ¿qué hace la Fed en general cuando hay elecciones?
Básicamente lo que analizamos y acá se ve en esta diapositiva son las elecciones desde 1980 hasta el 2012. Y fíjense ustedes, realmente esto que tenemos acá, esta gráfica, es el comportamiento de la tasa de referencia. Y fíjense ustedes, básicamente no hay ningún patrón. ¿Eso qué quiere decir? Que en últimas la Reserva Federal parece que no sigue o que no le importa básicamente los años electorales. Y esto lo digo porque hemos oído algunos comentarios que dicen que la Reserva Federal, pues por ser unos meses electorales, no va a subir sus tasas, que va a preferir tener una política monetaria menos restrictiva. Y claramente, como lo muestra la evidencia, esta consideración pues no tiene ningún sustento. Los años que están en rojo son aquellos en los que la Reserva Federal ha subido su tasa. Fíjense ustedes, esto que tenemos acá es la gráfica de la tasa entre junio y diciembre. Entonces, los años en rojo cuando ha subido, los años en azul cuando se ha mantenido estable y los años en verde cuando ha bajado sus tasas. Entonces, lo que se ve es que claramente no hay ningún patrón en el segundo semestre en un año electoral teniendo en cuenta tasas de referencia. Entonces, como quien dice, realmente a la Reserva Federal pareciera que este tema de las elecciones no es un driver importante para ellos. Lo es más, obviamente, la salud de la economía. Bueno, ahora, viendo nuestro siguiente, digamos, punto importante para el tema de los Estados Unidos está enfocado en todos los gobernadores que han hablado, sobre todo en la última semana. Fíjense ustedes, lo que tenemos acá son los diferentes gobernadores, algunos que votan, algunos que no votan. Obviamente los que votan tienen mayor importancia. Tenemos dos colores, los de color verde y los de color rojo. Básicamente solo hay un gobernador de color rojo y esto lo que implica es que este gobernador claramente tiene un sesgo alcista. Todos los demás, voten o no voten, en la decisión de subida de tasas han tenido un sesgo pues de una política monetaria menos restrictiva. Entonces, como quien dice, la balanza en estos momentos, de acuerdo a lo que los últimos gobernadores han dicho y lo que los que precisamente han hablado, digamos que se inclina un poco hacia la calma, hacia la estabilidad en tasas, pero esto no quiere decir que se vaya a cambiar el escenario de la subida en diciembre. Prácticamente de los gobernadores que hablaron la semana pasada, la intervención más importante fue proveniente de Janet Yellen. Y a mi juicio, lo que ella dijo es claramente, digamos, no bajista, pero sí muy neutral. Fíjense ustedes, lo que ella dijo es que la economía podría, digamos, que soportar una inflación un poco más alta de lo que estaba previsto. ¿Esto qué quiere decir? Que precisamente la Reserva Federal estaría dispuesta a tener una inflación relativamente alta si esto garantiza que la economía está, digamos que teniendo un desempeño bueno o por lo menos un poco mejor al que se estaba esperando. Entonces, obviamente, esta percepción le da un cierto espacio a lo que uno podría considerar una política que no estaría tan enfocada en subir las tasas agresivamente en el próximo año, en el 2017. ¿Y por qué me voy de una vez hasta el otro año? Porque básicamente el mercado está descontando ya una subida que se daría en el mes de diciembre. Fíjense ustedes, la próxima reunión es en el mes de noviembre y la probabilidad de subida en esa reunión es mínima. Y en el mes de diciembre, que sería la siguiente reunión y la última del año, básicamente el mercado está esperando casi que con un 60-65% de probabilidad que se dé un ajuste. Entonces, por primera vez, el mercado y la Reserva Federal están alineados. Los dos esperan que se dé un ajuste y ese ajuste sería en diciembre. Que si eso sería malo
Para los mercados financieros, nosotros creemos que no, básicamente porque sería un evento que ya está descontado. Este evento, desde la última reunión, los mercados se han alineado para esperarlo, para hacer precisamente este ajuste, y esto, a mi juicio, no generaría mayor ruido, más teniendo en cuenta que estamos a un ritmo de subida de únicamente un ajuste de 25 puntos básicos por año, teniendo en cuenta que en el 2017 habrían únicamente 2 ajustes, y como lo hemos repetido, en los años 2015, 2016 y 2017 únicamente habrían 4 ajustes, lo que obviamente no es una política monetaria restrictiva fuerte. Bueno, finalmente, a estos dos temas de las elecciones, del tema de los gobernadores, de Janet Yellen, pues hay que sumarle o la publicación de las minutas que se conocieron en la semana pasada. Y en últimas, lo que se alcanza a ver acá es que realmente el comité, digamos, de política monetaria en los Estados Unidos está dividido. La subida en la anterior reunión fue un tema de discusión. Eso quiere decir que estamos prontos precisamente a esa subida, y la subida precisamente, como lo acabamos de decir, sería en diciembre, pero en últimas la mayoría de los gobernadores determinan que podría darse, o que esperan que se dé, una presión un poco más fuerte en el tema inflacionario. Actualmente estamos por los lados del 1.1 en la inflación anualizada. Esta semana que entra se va a conocer precisamente el IPC en los Estados Unidos, pero lo que ya empieza a pensarse es que la Reserva Federal prendería las alarmas únicamente cuando la inflación total se encuentre por los lados del 2% o incluso por arriba del 2%. Entonces creo que esa sería la señal de alarma que debemos tener en cuenta, y que por el momento pues no hay, digamos, una presión evidente por esos lados. Entonces, en resumen, para el tema de los Estados Unidos, creo que hay varias cosas que hay que tener en cuenta, ¿no? Por un lado, la semana que viene, como les decía, se va a publicar los datos de inflación, y eso va a ser el día martes a las 7:30 de la mañana, hora Colombia. Y fíjense ustedes, lo que está esperando al mercado es que en términos anualizados se alcance el 1.3 y estamos en 1.1. Entonces, básicamente, de estos niveles actuales hasta el 2%, pues realmente todavía falta, digamos, mucha presión. Segundo punto en el tema de conclusiones de los Estados Unidos. Las elecciones parece que van a terminar definiéndose a favor de la candidata demócrata, y eso sería una noticia buena para los mercados. A tener en cuenta que tenemos la otra semana, viene el tercer debate, y finalmente el 8 de noviembre serían las elecciones presidenciales en los Estados Unidos. Finalmente, si vemos el calendario, y para que todos tengamos claros, estamos teniendo reuniones de la Reserva Federal unos días antes de eventos muy importantes. Veamos, la siguiente reunión es el 2 de noviembre, las elecciones son el 8 de noviembre. Hablando de diciembre, el referendo en Italia es a principios de diciembre, y la reunión final del año de la Reserva Federal también sería a mediados de diciembre. ¿Esto qué quiere decir? Que básicamente, dependiendo del desempeño de la economía, dependiendo del crecimiento del riesgo en general en el mundo, la Reserva Federal podría cambiar su opinión. Es claramente, digamos, está descontado que no va a haber una reunión, que no va a haber un alza en el mes de noviembre, pero en el mes de diciembre, aunque los futuros ya lo señalan que habría un ajuste mayor al 60%, es importante tener en cuenta que días antes será el referendo en Italia, y esto puede en cierta manera cambiar el rumbo de ese ajuste, del único ajuste del 2016. Ese tema del referendo en Italia lo vamos a tocar más adelante cuando estemos hablando de Europa, por eso los invito a seguir en este video y seguir acompañándonos. Bueno. Continuemos ahora con nuestro siguiente tema de este video, y es el tema de el petróleo.
Y lo primero que me parece importante tener en cuenta es aclarar los niveles, ¿no? Como primera medida estamos en una tendencia al alza que se ve acá, que está dominada por este soporte que estoy señalando en estos momentos. Y fíjense ustedes, antes teníamos esta resistencia que se terminó rompiendo acá y estamos yendo hacia este mismo nivel, más o menos a un nivel del 51.80. Ese sería la meta en el corto plazo que tenemos para la referencia WTI. ¿Qué pasa si este 51.80 se termina rompiendo? Y acá viene lo interesante, creo que alcanzaríamos fácilmente el nivel de los 55. Y eso pues obviamente sería una buena noticia para los emergentes, una buena noticia, por ejemplo, para Colombia en el tema de su sostenibilidad de la deuda, etcétera. Y sería una razón para pensar que el peso y en general las monedas de América Latina se fortalezcan frente al dólar. Pero obviamente para que eso se termine dando, debemos alcanzar el 51.80, además de romperlo hacia arriba. Nuestro escenario base es que ese hecho se va a dar, que vamos a alcanzar el 51.80 y finalmente vamos a alcanzar el 55 en las próximas semanas. Ahora, la semana que acabó de pasar conocimos la producción de la OPEP correspondiente al mes de septiembre. Y acá hay unas cosas que me parecen importantes para resaltar, ¿no? Como primera medida, todo esto se enmarca, o todo el tema de la producción y toda esta cantidad de cosas se enmarca en el posible pacto que se vaya a publicar el día 30 de noviembre, en donde la OPEP podría alcanzar oficialmente un acuerdo de controlar su producción. Se habla que la producción de la OPEP, digamos, podría ubicarse en un techo de 32.5 millones de barriles diarios. Fíjense ustedes en dónde estamos, 33.7 millones de barriles diarios, que fue lo que se publicó en el mes de septiembre. Eso obviamente es un recorte bien importante y ese hecho, si se da, como les decía, el 30 de noviembre, impulsaría el precio del crudo al alza. Eh, Como lo habíamos mencionado hace 8 días, básicamente en estos momentos ese acuerdo no es un hecho. Se han dicho, digamos, se han hecho algunos rumores, algunas declaraciones, pero la OPEP prometió que iba a publicar los detalles de ese acuerdo el día que se haga la reunión oficial. Y por eso estamos hablando del 30 de noviembre. Bueno, ahora, viendo las cifras que hay detrás de la producción de la OPEP, en septiembre creo que hay algunas cosas que me parecen importantes mencionar, ¿no? Como primera medida, fíjense ustedes, lo que ha cambiado en el año, el crecimiento en la producción ha sido bien importante, prácticamente 600.000 barriles entre enero y septiembre. Como segunda medida, únicamente comparando los últimos 2 meses, se dio también un ajuste al alza y por eso es que estamos diciendo que en estos momentos la OPEP tiene la mayor producción histórica. Ahora, viendo cada uno de los países, o sea, los países de pronto que son más importantes, que podrían influir precisamente en que se realice o no este pacto de productores, hay que tener obviamente en cuenta a Arabia Saudita. Y fíjense ustedes, en términos anuales, Arabia Saudita ha aumentado su producción casi en 400.000 barriles diarios, lo que es una cantidad muy importante, pero de pronto acá viene la noticia buena para tener en cuenta en términos de precio. En el último mes se dio un recorte de un poco más de 100.000 barriles. ¿Eso qué quiere decir? Pues que Arabia Saudita, pues en últimas, no está siendo la responsable de un aumento fuerte en la producción, por lo menos en el último mes. Ahora, si vemos el tema de Irán, que es uno de los países que ha estado más reacio precisamente a llegar a cualquier tipo de acuerdo, se ven dos cosas. Como primera, en el año es el que más ha aumentado, casi 800.000 barriles diarios por parte únicamente de este país. Esto es una cantidad bien importante, muy fuerte. Lo que ellos han dicho es que están dispuestos a alcanzar la producción, o es lo que quieren, alcanzar la producción similar o una producción similar
al nivel que tenían antes de las sanciones comerciales. Y esto básicamente son los 3.800.000 barriles diarios. ¿Qué quiere decir esto? Que estamos realmente cerca, estamos en 3.600.000, estamos cerca de ese nivel y eso es una buena noticia porque en estos momentos Irán estaría mucho más, digamos, dispuesto a hacer una congelación de su producción teniendo en cuenta que lo que ellos habían dicho básicamente ya se está acercando, es decir, una producción similar a los anteriores, como les decía, niveles, a los niveles anteriores antes de las sanciones comerciales. Entonces, obviamente, lo que nos muestra Irán es una noticia positiva. Y otra noticia positiva es que en el último mes, pues Irán aumentó únicamente en 10.000 barriles diarios, ¿no? ¿Eso qué quiere decir? Que esa subida que se presentaba muy dramática hace unos meses en los cuales Irán aumentaba, fíjense ustedes, 300.000 barriles o unas cantidades, digamos, muchísimo más fuertes como acá, como acá. Básicamente ese ritmo de aumento de la producción pues ya se está reduciendo. Entonces, en últimas, lo que se alcanza a ver en el tema de la producción de la OPEP, si bien es un crecimiento récord, hay algunos puntos que nos parecen muy positivos y basado en este análisis de esta producción es que realmente se ve que la posibilidad que se alcance un acuerdo desde el punto de vista de la OPEP el 30 de noviembre, pues obviamente esa posibilidad es la más alta en todas las últimas reuniones que se han hecho. Y recuerden que estas últimas reuniones realmente no han tenido ningún efecto y no han tenido ninguna, digamos, medida adicional. Entonces, en conclusión, desde el punto de vista del petróleo, tenemos dos niveles, 51, entre 51 y 52, si este se rompe, el 55, esto es lo que creemos que se va a dar a lo largo de los próximos meses, es nuestro escenario base, eso implicaría una fortaleza de las monedas emergentes, sobre todo el peso, frente al dólar, y eso implicaría también en cierta forma buenas noticias para nuestro país. La tendencia actual, pues obviamente eso implica que es al alza y todo, como les decía, se centra en la próxima reunión de la OPEP y precisamente en la posibilidad que se concrete este acuerdo del cual ya se ha hablado mucho en el mercado durante las últimas semanas. Si quieren un poco más de detalles sobre este acuerdo, los invitamos a ver nuestro video de la semana pasada. Precisamente analizamos los pros, los contras, por qué sí se puede dar y por qué no se puede dar este tipo de acuerdos. Bueno. Finalmente, nuestro último tema, que es el tema de Europa, ahí queremos ver los riesgos en este momento de esa región y es que básicamente lo que nos parece, digamos, más relevante es que en estos momentos de todas las regiones del mundo, Europa es la que nos parece la más débil. Realmente ahí es donde está a nuestro juicio el mayor riesgo en general para los mercados de capital mundial. Por eso, creemos que esos rumores que han surgido últimamente a través de los cuales se dice que el Banco Central Europeo está próximo a, digamos que reducir la liquidez que viene entregando al mercado, digamos que esos rumores no los creemos precisamente porque vemos tres riesgos claves muy fuertes en las próximas semanas que estarían o amenazando en cierta forma digamos, un buen ritmo o el crecimiento fuerte en esa región. ¿Cuáles son estos tres riesgos? Acá los tenemos. El primero, pues obviamente ustedes se lo imaginan y ya lo hemos mencionado en anteriores videos y es la posibilidad que la salida del Reino Unido se empiece a concretar. Básicamente en estos momentos ese tema ha pasado muy calmado, no ha afectado en gran medida a los mercados, pero esto es totalmente entendible porque pues no se ha activado ningún mecanismo hasta ahora para que el Reino Unido, digamos que haga la salida del Grupo Económico de Europa. En teoría, esta salida, según la primer ministra, se empezaría a dar en el mes de marzo del 2017 y a partir de ahí realmente es que empezaríamos a ver todos los efectos comerciales y todas las malas noticias en general relacionadas a esta salida que a mi juicio terminaría siendo muy caótica, no solamente para el Reino Unido, sino en general para Europa.
¿Y por qué digo que terminaría siendo caótica? Porque lo que se alcanza a apreciar a través de algunas declaraciones de algunos líderes de la Europa continental es que quieren que el Reino Unido termine siendo un ejemplo, como ponerlo en escarnio público, precisamente para tratar de reducir esos movimientos independentistas que han surgido en los diferentes países en la Europa continental. Entonces, quieren hacer que realmente esto termine siendo, por decirlo de alguna forma, un caso ejemplar, sin ir más allá. El presidente francés dijo que el Reino Unido debe sufrir las consecuencias de salir de Europa en unas declaraciones que realmente eran poco amigables. Entonces lo que se ve es que a partir del 2017 esa salida no va a ser tan diplomática, no va a ser tan calmada, precisamente porque los líderes de Europa están totalmente interesados en evitar que este movimiento se multiplique en otras regiones de Europa. Fíjense ustedes lo que ha pasado en la libra. Este es el momento en el cual se dio el referendo y fíjense ustedes lo que ha pasado en las últimas semanas. Esto que tenemos acá en la libra, en velas diarias. Y esta caída que se empezó a dar desde acá, precisamente es cuando la primer ministra determina que ese artículo 50, que el invocar el artículo 50, terminaría haciéndose a finales o más o menos mediados del mes de marzo del 2017. Entonces, obviamente, eso es un riesgo que tiene que afectar los mercados de Europa y el Banco Central Europeo tiene que considerarlo porque realmente el hecho que no haya pasado nada desde el punto de vista del Brexit no quiere decir que no vaya a pasar nada. Primer tema, salida del Reino Unido que pareciera que vuelve a activarse. Segundo tema, el banco alemán Deutsche Bank. Fíjense ustedes, el movimiento en los últimos meses, en los últimos años de la acción demuestra claramente los problemas en los que se encuentra ese banco. Precisamente las autoridades americanas han impuesto una multa muy importante que pondría en cierta forma en duda la sostenibilidad del mismo banco. Se habla que esa multa podría ser recortada, pero eso implica de todos modos o muestra la debilidad en general del sistema financiero europeo. Estamos hablando del banco más importante en Alemania, de la economía más importante de la región euro y obviamente esto tiene repercusiones en general en diferentes sectores dentro de la Europa continental. A mi juicio, pareciera difícil que el Banco Central Europeo tendría la intención de reducir la liquidez en el mercado teniendo en cuenta este problema, ¿no? Este problema del Deutsche Bank. Ahora, el tercer riesgo, que es lo que mencionábamos anteriormente, es el referendo en Italia. Y básicamente este terminaría siendo a principios de diciembre, unos días antes que se dé la última reunión de la Reserva Federal en el 2016. Y fíjense ustedes, claramente si gana el no, el primer ministro Matteo Renzi básicamente terminaría dejando el cargo y afectaría en gran medida la popularidad de lo que uno podría decir el oficialismo en ese país y eso aumentaría la posibilidad que los partidos anti-europeos obtengan una alta aprobación y comiencen a presionar una salida de este país de la región europea. Entonces, fíjense ustedes, si bien se ha hablado que el Banco Central Europeo estaría dispuesto a, digamos, reducir esas líneas de liquidez que ha entregado al mercado. Este evento, junto a los dos anteriores que acabo de mencionar, nos parecen que hacen en cierta forma un contrapeso y a nuestro juicio es mucho más probable que el Banco Central Europeo, por el contrario, termine aumentando sus programas de entrega de liquidez, teniendo en cuenta precisamente los altos riesgos que vienen en los próximos meses o en las próximas semanas.
No estamos hablando, fíjense ustedes, ni siquiera del tema de cuánto es la tasa de crecimiento, qué es lo que ha pasado a la inflación. No, estamos hablando de riesgos políticos que a nuestro juicio son mucho más graves. Y precisamente, dado estos riesgos, el Banco Central Europeo debe tomar decisiones hacia la liquidez. Ahora, esta semana, y esto se vuelve relevante precisamente porque el día jueves se va a llevar a cabo la reunión del Banco Central Europeo a las 6:45 de la mañana, hora Colombia, se va a conocer el comunicado oficial. A las 7:30 de la mañana, también hora Colombia, se va a conocer la rueda de prensa. Y fíjense ustedes, hay un bajísimo crecimiento. Esto es la gráfica desde el 96 hasta el 2016. Claramente, los últimos movimientos del crecimiento muestran una tendencia a la baja, acompañado de una inflación que también está hacia la baja. Uno no ve por dónde el Banco Central Europeo vaya a recortar las ayudas, a, digamos, la liquidez que está entregando al mercado. Ahora, ¿qué es lo que puede pasar en esta reunión de la próxima semana? Digamos que la mayoría de analistas esperan que se aumente la fecha de terminación del programa de entrega de liquidez, que en este momento está agendada para finalización marzo del 2017. Se espera que se extienda durante todo el 2017. Es muy probable que este anuncio no se realice en la reunión que se va a dar esta semana, sino que se realice en la reunión correspondiente al último mes del año. Entonces, no sería una sorpresa que en esta reunión no se anuncie básicamente nada sobre ese tema, porque digamos que eso ya estaría esperado, pero en diciembre sí se espera que se anuncie la prolongación del mismo programa. Otra cosa, las tasas permanecerían sin cambios y lo que sí se espera es que en cierta forma algunas características técnicas del programa de recompra de bonos varíen. Por ejemplo, lo más importante es que el universo de bonos comprables por parte del Banco Central Europeo debería aumentar. Y es que hay una regla en Europa por parte del Banco Central Europeo que dice que únicamente se pueden comprar los bonos que tengan una tasa más alta a la tasa de referencia del Banco Central. ¿Eso qué quiere decir? Que deben o únicamente se pueden comprar los bonos con tasas mayores al menos 0.4%. Y eso pues hace que muchos de los bonos que se encuentran por debajo de esa tasa no entren o no se puedan considerar para la recompra. Se espera que el Banco Europeo cambie esta regla, que deje comprar un sinnúmero de bonos y básicamente que se quiten todas las restricciones y que esto amplíe en general la gama de bonos comprables. Esto puede parecer muy técnico, pero fíjense ustedes, esto es relevante teniendo en cuenta que el Banco Central Europeo está comprando 80.000 millones, billones, perdón, o 80.000, sí, millones de euros al mes en bonos que cada vez son menores, o sea, en una cantidad muy limitada de esos bonos. Entonces, lo que se quiere hacer es que estos 80 billones se puedan, digamos, repartir en un universo mayor de bonos. Y precisamente estos son los cambios que se esperan en este jueves, en esta semana que comienza por parte del Banco Central Europeo. Ahora, muy pocos analistas internacionales esperan que este monto se cambie, pero no se descarta que en próximas reuniones, si estamos hablando puntualmente de la de diciembre, incluso estos 80 se puedan convertir en 100, pero eso no se espera en esta reunión que va a tener lugar esta semana. Entonces, como pueden esperar, lo más importante que vendría para esta semana en general en los mercados internacionales es precisamente la reunión del Banco Central Europeo. Bueno, finalizando en el tema Colombia, hay una cosa que me parece muy importante y es la reforma tributaria. La reforma tributaria en teoría se va a presentar o se va a radicar en el Congreso el día martes. El día martes nosotros vamos a enviarles
digamos que un video especial precisamente sobre el tema de la reforma tributaria, analizando cuáles fueron los puntos que se incluyeron, cuál sería la probabilidad de votación en el Congreso y algunos otros temas que nos parecen importantes mencionarlos y analizarlos. Entonces, por eso en este video no estamos incluyendo el tema Colombia y la reforma tributaria porque lo vamos a hacer en un video aparte, precisamente por la importancia del tema, porque básicamente de eso depende que nos mantengan la calificación soberana actual. Bueno, eh, entonces, para finalizar, como siempre, les dejo 3 ideas que me parecen de la mayor importancia. Por un lado, pues obviamente reforma tributaria. El día martes sabremos todos los pormenores de la misma y obviamente lo más importante es que se presente ese día, ¿no? El día martes. Segundo, la reunión del Banco Central Europeo que tendrá lugar el día jueves. Ya vimos cuáles son los escenarios esperados alrededor de la reunión y lo que se puede esperar en el resto de la política monetaria en esa región a lo largo del 2016. Finalmente, en el tema de petróleo, aunque la OPEP aumentó su producción, hay algunos puntos que hacen pensar que precisamente el 30 de noviembre podríamos tener la publicación del acuerdo oficial en el cual este cártel habría congelado o habría puesto un límite a la producción, que es algo que ya se había o que se ha venido rumorando. Bueno, como es usual, si tienen cualquier comentario, por favor, escríbanos a los correos que ven en pantalla. Si quieren tener esta presentación en PDF, por favor, escríbanos también y se la devolvemos a vuelta de correo. Estamos esperando sus sugerencias, comentarios, lo que quieran. Estamos abiertos precisamente a discutir cualquiera de estos temas. Y bueno, muchísimas gracias por estar con nosotros. Feliz semana y hasta luego.